La curva de disociación de dióxido de carbono. Esta curva representa la dependencia de CO2 sanguíneo en todas sus formas respecto a la presión parcial de dióxido de carbono. Según la gráfica observamos que la presión parcial de CO2 sanguíneo normal varía en un intervalo estrecho entre los límites de los 40 en la sangre arterial y 45 milímetros de mercurio en la sangre venosa. La concentración normal de dióxido de carbono en la sangre es de 50 volúmenes por ciento. Aumenta hasta 52 volúmenes por ciento cuando la sangre atraviesa los tejidos y disminuye hasta 48 volúmenes por ciento cuando pasa por los pulmones. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, se libera CO2 para aumentar el transporte del mismo, conocido como efecto Haldane. El proceso contrario al efecto Bohr es el efecto Haldane, que explica que la unión de oxígeno a la hemoglobina tiende a desplazar el dióxido de carbono desde la sangre y es cuantitativamente más importante para facilitar el transporte de CO2 que el efecto Bohr para favorecer el transporte de oxígeno. El efecto Haldane se debe a que la combinación de oxígeno con la hemoglobina en los pulmones hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte, desplazando el CO2 desde la sangre hacia los alvéolos, de dos formas. La primera forma, la hemoglobina ácida tiene una menor tendencia a combinarse con el dióxido de carbono para formar la carbaminohemoglobina, desplazando así el dióxido de carbono presente en manera de carbamino. La segunda forma es que la mayor acidez de la hemoglobina hace que libere el exceso de iones hidrógenos, los cuales se unen a los iones bicarbonatos para formar el ácido carbónico, que después se disocia en agua y CO2, el cual este último se libera desde la sangre a los alvéolos y posteriormente al aire. La siguiente gráfica de la curva nos muestra la importancia cuantitativa del efecto Haldane, de dos formas, cuando la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, como en los capilares pulmonares, y cuando la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, como ocurre en capilares tisulares. El punto A nos muestra que la presión parcial de CO2 normal de 45 milímetros de mercurio en los tejidos hace que 52 volúmenes por ciento de CO2 se combinen con la sangre. Cuando entra en los pulmones, la presión parcial de CO2 disminuye a 40 y la presión parcial de oxígeno aumenta hasta 100 milímetros de mercurio.